Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos de la histología del sistema circulatorio. El sistema circulatorio va a ser aquel sistema que permite la circulación de la sangre hacia todo el cuerpo o hacia los pulmones a través de dos circuitos diferentes. Estos fueron descritos por Sir William Harvey en el siglo XVII y en realidad el postulado que debemos de conocer en principio para el sistema circulatorio es que nuestro sistema circulatorio es un doble sistema circulatorio. Uno que se da al lado izquierdo del corazón y que recibe el nombre de circulación sistémica mayor o general, que va a llevar la sangre hacia todos los tejidos del cuerpo. Y luego tendremos una circulación menor que se da del lado derecho, perdón, del corazón. Esta circulación menor, también llamada pulmonar, va a llevar la sangre desde el corazón hacia los pulmones, cumpliendo diferentes funciones. La circulación mayor tiene por objetivo llevar sangre con mayor cantidad de oxígeno y menor cantidad de dióxido de carbono, a su vez con glucosa, nutrientes y hormonas hacia todos nuestros tejidos para que estos puedan funcionar, mientras que la circulación pulmonar tiene por objeto llevar la sangre carboxigenada o dotada de mayor porcentaje de dióxido de carbono que de oxígeno hacia los pulmones para que allí se lleve a cabo la función de hematosis a través de la membrana hematoalveolar o membrana hematoaire. Esa función de hematosis es la que permite la difusión de gases, el ingreso de oxígeno y la salida del dióxido de carbono. Esto se reproduce de 60 a 100 veces por minuto y permite el funcionamiento orgánico, funcionamiento sistémico en general. El sistema circulatorio va a estar compuesto, comprendido pues por una bomba aspirante e impelente que es el corazón y luego por una larga serie de tubos que reciben el nombre de arterias, de venas o, en su defecto, de acuerdo a las características de estos dos vasos, arteriolas, vénulas, capilares, etcétera, etcétera. A su vez, va a estar constituido por un líquido que circula por toda esta serie de túbulos, que es justamente la sangre, conformado por una fase líquida y una fase de elementos formes o elementos figurados, y también va a estar constituido este sistema circulatorio, por último, por un sistema de circulación que funciona de manera paralela al circulatorio que va a ser el sistema linfático, que va a llevar la linfa, un líquido incoloro que contiene gran cantidad de proteínas, gran cantidad de bacterias y demás, hacia los ángulos yugulovenosos subclavios o ángulos de Pirogov en la región del cuello. Es decir, se lleva esa linfa hacia la región del cuello a través del sistema linfático. Ahora bien, vamos a empezar a hablar de la histología del corazón. El corazón, definido entonces en generalidades como esa bomba aspirante e impelente, va a estar conformado por varias capas que desde superficial hacia profundo en principio van a ser el epicardio, o también conocido como la vaina serosa del pericardio, el miocardio y por último el endocardio. Vamos a empezar a hablar del epicardio. El epicardio va a estar constituido por un epitelio plano simple dotado de células mesoteliales. Es también conocido con el nombre de capa u hoja visceral del pericardio, ya que justamente es la reflexión que se hace hacia la profundidad para estar en contacto con el miocardio. Este epicardio entonces va a estar constituido por este mesotelio, cuya función es el filtrado y ultrafiltrado del plasma sanguíneo para la síntesis de este líquido seroso pericárdico, y a su vez va a estar constituido por un tejido adiposo variable según la condición clínica del paciente, que va a ser justamente la grasa epicárdica. Este epicardio, a la altura de la salida de los vasos sanguíneos, como por ejemplo la arteria aorta o el tronco pulmonar, se va a reflejar constituyendo a la hoja parietal de la serosa pericárdica, que va a ser la denominada como pericardio. Entre estas dos hojas se delimita una cavidad que va a estar ocupada, va a estar justamente ocupada por un líquido que es el líquido pericárdico, que va a tener unas cantidades de entre 10 a 50 mililitros. Esta es pues la cavidad pericárdica. Hacia el interior nos encontramos con el miocardio que va a estar compuesto por un tejido muscular estriado cardíaco, tejido muscular que presenta estriaciones transversales, pero que no va a ser de control voluntario, de control somático, como sí lo es el tejido muscular estriado esquelético. Estas células cardíacas van a contener uno o dos núcleos centrales y van a estar enlazadas una con respecto a la otra a través de unas estructuras que se denominan discos intercalares. Estos discos intercalares tienen la característica de presentar una gran cantidad de uniones comunicantes, nexos o uniones gap, a través de las cuales van a pasar estructuras de bajo peso molecular, van a ser canales iónicos que permiten el paso de justamente
moléculas de bajo peso. Si queremos dibujar, esto sería de la siguiente naturaleza. La forma de la célula muscular lisa se puede definir como una forma ramificada. Y aquí tendremos justamente estas ramificaciones con la célula que puede ser uninucleada o binucleada, uno o dos núcleos centrales. A su vez, se corresponde aquí las prolongaciones, las ramificaciones de otra célula muscular lisa, que es lo que estamos dibujando aquí a continuación. De tal manera, tenemos allí esas interdigitaciones o esos discos intercalares allí definidos entre ambas células. Aquí claramente tendríamos un disco intercalar que presenta una gran cantidad de nexos, uniones gap o uniones comunicantes, a través de las cuales van a pasar estructuras, moléculas de bajo peso, como por ejemplo el calcio para permitir la contracción cardíaca. Esto rige justamente una ley fisiológica que se conoce con el nombre de ley del todo o nada. Una vez que se ha llegado a un umbral determinado de voltaje en la célula cardíaca, se contrae toda la célula cardíaca en su conjunto y no se puede frenar ese impulso justamente por estas comunicaciones a través de los discos intercalares. Luego, por último, tendremos al endocardio. El endocardio va a estar conformado por un tejido conectivo laxo y con una lámina o membrana basal subyacente que va a ser más gruesa, va a ser de mayor densidad a nivel atrial que a nivel ventricular. Y justamente a nivel atrial se ve de color más blanquecino que en el ventrículo. Este endocardio va a contener a su vez una capa que se denomina capa subendocárdica, a través de las cuales van a discurrir vasos sanguíneos y fundamentalmente los ramos subendocárdicos, conocidos por su epónimo como redes de Purkinje, que permiten justamente la contracción cardíaca, son parte del sistema cardionector, del sistema cardioconector. Los podemos ver claramente allí. Estos son los ramos subendocárdicos que caminan por la capa subendocárdica pertinente al endocardio cardíaco. A su vez, el corazón va a estar constituido por un tejido conectivo denso y irregular, que aquí lo podemos ver, que va a ser justamente anillos fibrosos y trígonos fibrosos que van a permitir la inserción, van a permitir allí justamente la inserción de el músculo cardíaco. Esto es lo que se conoce con el nombre de esqueleto fibroso del corazón. En este esqueleto fibroso del corazón se va a dar origen a las grandes arterias que salen de él, la arteria aorta y la arteria pulmonar, y allí vamos a encontrar tabiques fibrosos que van a separar a los atrios entre ellos, justamente tabique interatrial, a los atrios de los ventrículos, tabique atrioventricular, y por último los ventrículos entre sí, el tabique interventricular. Este tejido conectivo denso y irregular que estamos mencionando va a formar justamente el tabique interventricular, que tiene una porción membranosa y una porción muscular. Es esa porción membranosa la que va a estar conformada por este anillo fibroso del corazón, que va a ser atravesada por la rama izquierda del fascículo atrioventricular o por su epónimo haz de His. Bien, si vemos la vista histológica, aquí podemos identificar las distintas estructuras que van a constituir a la histología del corazón. Tendremos allí al esqueleto fibroso del corazón, que engloba la emergencia de los grandes vasos del corazón. Todo esto será el miocardio, la capa muscular del corazón. El corazón es un órgano muscular por excelencia que tiene la capacidad de adaptarse, pues, a demandas mecánicas. Y lo que estamos viendo aquí es la pared ventricular. Y existe una relación entre la pared ventricular y la pared atrial en lo que concierne a esta capa miocárdica. Se dice que existe una relación 3:1 para el ventrículo con respecto al atrio. Esto quiere decir que 3 centímetros en el ventrículo significa 1 centímetro en el atrio en la comparación. Y aquí tenemos al epicardio. Dijimos nosotros que el epicardio va a ser la hoja o capa serosa del pericardio y que cuando se refleja la altura de la emergencia de los grandes vasos forma a la hoja parietal de ese pericardio. Entre ambos dos teníamos a la cavidad pericárdica, que va a estar ocupada por el líquido pericárdico, que tiene unas cantidades entre 10 y 50 mililitros. Aquí lo que visualizamos es un esquema del sistema cardionector. El sistema cardionector es un sistema de inervación intrínseca, inervación autónoma del corazón, a través del cual se puede producir la contracción cardíaca, la sístole y posteriormente la diástole, para eyectar la sangre hacia el sentido de la circulación mayor sistémica o general, o hacia la circulación menor o pulmonar.
Este sistema cardioinactor va a estar conformado por unas células miocárdicas especializadas o fibras miocárdicas modificadas que no van a ser justamente tejido nervioso, sino que van a ser claramente células que desde el miocardio se han especializado. Y aquí tendremos a estos nodos, el nodo sinusal, el nodo atrioventricular, el fascículo atrioventricular y luego el ramo derecho, ramo izquierdo de ese fascículo para posteriormente la formación de los ramos subendocárdicos. Todo esto en terminología anatómica internacional. Lo que permiten estas fibras musculares especializadas es la contracción intrínseca del corazón para producir la sístole y la diástole. Aquí vemos las comunicaciones que existen entre los nodos, nodo sinusal y nodo atrioventricular. Estos fascículos son los interatriales o internodales, específicamente los internodales, que van a ser tres: un fascículo de Weckenbach o medio, un fascículo posterior de Thorel, un fascículo anterior de James Bachman y un fascículo interatrial de James. Bien, en la vista histológica en lo que nos encontramos con respecto al corazón es esto. Vemos todo el tejido muscular estriado cardíaco separado por distintas estructuras que vemos allí claramente en tejido en color blanquecino que van a representar a pequeños ramos subendocárdicos. Y allí nosotros lo que vemos son los núcleos de las células musculares cardíacas. Esto representa, serán los músculos de las células musculares cardíacas. Bien, aquí lo que identificamos son esos ramos subendocárdicos o fibras de Purkinje, redes de Purkinje que van a llegar hacia la pared ventricular para permitir la contracción de ese ventrículo. Y aquí nuevamente lo mismo, vemos claramente cómo esas redes de Purkinje son histológicamente diferentes a las células musculares lisas del corazón. Ahora bien, pasemos a hablar de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos van a ser esa serie de tubos o túbulos que permiten la circulación sanguínea hacia la circulación mayor o hacia la circulación menor. Y se distinguen dos vasos sanguíneos diferentes, las arterias y las venas, con características funcionales e histológicas distintas. Las arterias van a ser encargadas de llevar justamente sangre arterial, sangre que está dotada de mayor cantidad de oxígeno, en menor cantidad de dióxido de carbono, con glucosa, con nutrientes, con hormonas, con factores estructurales, etcétera. Mientras que las venas van a ser aquellas túbulos que son encargados de llevar sangre venosa, y la sangre venosa está dotada en mayor cantidad de dióxido de carbono, en menor cantidad de oxígeno, y contiene metabolitos de desecho, restos metabólicos, restos celulares, etcétera, etcétera, todo aquello que sea de desecho. Por lo cual, las arterias se clasifican de acuerdo a su estructura o de acuerdo a su diámetro. De acuerdo a su estructura podemos tener arterias musculares, arterias elásticas o pequeñas arterias o arteriolas. En algunos libros, como por ejemplo Ross y Henderson, van a encontrar esta clasificación. De acuerdo a su diámetro, tenemos a las arteriolas y a los capilares, que se clasifican en tres tipos: continuos, fenestrados o sinusoides, de acuerdo a la confección de su túnica íntima o endotelial y a la de su membrana basal. Y en lo que concierne a las venas, tenemos también una clasificación de acuerdo a su tamaño: las venas grandes, medianas y pequeñas, y de acuerdo a su calibre, las vénulas postcapilares y, bueno, los capilares venosos. Tenemos aquí un cuadro que sintetiza la clasificación de las arterias. Las arterias grandes tienen un diámetro mayor a 10 milímetros. Dentro de estas arterias grandes o arterias elásticas vamos a encontrar principalmente al arco aórtico y al tronco pulmonar. Luego tenemos las arterias medias o arterias musculares, como por ejemplo la arteria subclavia, el tronco brachiocefálico, que van a ser arterias de distribución. Estas arterias medias o musculares tienen un diámetro de entre 2 a 10 milímetros, y las arterias pequeñas que ya tienen un diámetro entre 0,1 y 2 milímetros. Los capilares van a tener un diámetro que llega como límite máximo a 10 micrómetros y no van a tener, fíjense, las capas o las túnicas de los demás vasos. En general, tanto las arterias como las venas se constituyen de tres túnicas: una íntima, otra media o intermedia y por último la capa externa o túnica adventicia. En lo que concierne a los capilares con respecto a las arterias, no presentan las otras dos capas, solo presentan una capa endotelial. En lo que concierne a las venas, vemos aquí los diferentes diámetros para su clasificación: las venas grandes con un diámetro, bien digo, calibre mayor a 10 milímetros, la vena mediana de 1 a 10 milímetros y la vena pequeña de 0,1 a 1 milímetro. Bien, vamos a hablar de estas arterias elásticas, arterias grandes, como por ejemplo el arco aórtico o el tronco pulmonar. Estas arterias van a tener
van a estar comprendidas por tres capas o túnicas. Una túnica íntima o interna que va a estar constituida por un epitelio simple plano de células poliédricas que se unen a partir de sonula occludens, de uniones ocluyentes entre ellas. Y aquí las vemos claramente, vemos a la túnica íntima apoyada sobre su membrana basal característica que va justamente a contener a estas células epiteliales, en este caso endoteliales, simples, planas, poliédricas, allí, en contacto con la luz de este vaso, con la luz de la arteria, que será, por supuesto, tejido sanguíneo, ¿sí? Tejido conectivo especializado, tejido sanguíneo. Esta túnica íntima va a estar luego en contacto con la túnica media a través de lo que se conoce con el nombre de membrana limitante interna. La membrana limitante interna va a estar constituida por, o membrana elástica interna, por tejido conectivo laxo. Y ese tejido conectivo laxo presenta algunas comunicaciones a través de fenestraciones con la túnica íntima, con la túnica endotelial, a través de las cuales se va a permitir el ingreso de estructuras desde la túnica íntima hacia la membrana elástica interna. Entonces, estamos mencionando que la membrana elástica interna separa la túnica endotelial de la túnica media, intermedia o muscular. Aquí vamos a visualizar en el caso de las arterias elásticas gran cantidad de células musculares lisas en conjunto con fibras de tejido colágeno y gran cantidad de fibras de elastina que van a permitir la adaptación de este vaso a los cambios de presión debido al líquido que circule por la luz, en este caso arterial. Luego de esta túnica media tendremos a la membrana elástica externa, ¿sí? La membrana elástica externa va a separar a la túnica media de la túnica adventicia o túnica externa. La túnica adventicia va a estar constituida por un tejido conectivo que algunos libros lo definen como laxo, ¿sí? Que va a contener en su constitución a los vasos de la arteria, vasos que van a permitir la nutrición de la pared arterial, se denominan como vasa vasorums. Va a contener también a fibroblastos y miofibroblastos que van a permitir el remodelado de la arteria y luego van también a intervenir en el proceso de coagulación. Y a nervios que se definen como nervi vasorum. Son los nervios que van a permitir los fenómenos de vasoconstricción y vasodilatación de la pared arterial de acuerdo a las demandas de esta estructura. Las arterias elásticas van a tener también asociadas unas células que por su epónimo son las células de Rouget o pericitos. Los pericitos son células con prolongaciones que van a regular justamente la vasodilatación o vasoconstricción. Si vemos esto en la fotografía histológica, nos encontramos ahí con la túnica endotelial, epitelio simple plano con células poliédricas unidas a partir de sonula occludens y con fenestraciones hacia la membrana elástica interna para luego comunicarse con esto que es la túnica media, que presenta gran cantidad de fibras elásticas. Todo esto que se ve con un aspecto espiralado, sinuoso, tortuoso, representa a las fibras elásticas, a la elastina que se encuentra aquí en la túnica media en conjunto, por supuesto, con células musculares lisas. Luego tendríamos a la membrana elástica externa y por último a la túnica adventicia, ese tejido conectivo laxo que contiene al vaso vasorum, al nervi vasorum y a fibroblastos en conjunto con macrófagos. Las funciones de la túnica endotelial van a ser varias, ¿sí? Se define como funciones de esa túnica endotelial a el mantenimiento de la permeabilidad del capilar sanguíneo y a su vez se le define a una capacidad de permitir la circulación de la sangre en fase líquida, de formar un líquido se dice en fase no trombocitaria. Ahora bien, dijimos que los capilares representan a las arterias de menor calibre y estos capilares iban a carecer de túnica adventicia y de túnica media, de tal manera que solo presentan una túnica endotelial, un endotelio, un epitelio plano simple con su membrana basal a través de la cual se apoyan. Estos capilares presentan unos diámetros que son menores a 10 micrómetros. Tenemos tres tipos de capilares. Tenemos capilares continuos, capilares fenestrados y capilares discontinuos. Estos tres tipos de capilares van a estar en diferentes estructuras, en diferentes órganos, ya que debido a su estructura y ultraestructura pueden ejecutar diferentes funciones. Con respecto a los capilares continuos, vamos a decir que estos se encuentran en el sistema nervioso central y en el tejido muscular. Y van a tener la característica de presentar unas células endoteliales en contacto entre sí
y una membrana o lámina basal totalmente continua, sin ningún tipo de poro, sin ningún tipo de fenestración. Debido a esta función, va a tener la posibilidad de actuar como un capilar de difusión y a su vez como un capilar de barrera. Aquí vemos asociado al pericito, que ya lo hemos descrito, célula de Rouget, y en estos capilares continuos se ven unas pequeñas inclusiones citoplasmáticas que reciben el nombre de caveolas, que son unas pequeñas formaciones en forma de cuevas, unas pequeñas cavidades en forma de cuevas y que por lo tanto se llaman caveolas. Luego tenemos a los capilares fenestrados. Los capilares fenestrados los podemos encontrar en glándulas endócrinas, ¿sí? Y aquí lo que visualizamos es a un endotelio con células en contacto entre sí, pero que presentan pequeños poros, pequeñas fenestraciones, con una membrana basal continua. Aquí vemos a toda la membrana basal continua y allí al pericito. Estas fenestraciones van a permitir el paso de manera más sencilla con respecto a un capilar continuo de estructuras hacia y desde el capilar. Por último, aquí los capilares sinusoides o capilares discontinuos, que se encuentran, por ejemplo, en el hígado, en el caso de las células de Kapfer o células de Lito. Estos capilares discontinuos presentan tanto un endotelio discontinuo sin contacto entre sí, como una membrana basal discontinua. Hay una separación clara entre las membranas basales de cada una de las células endoteliales. Por lo tanto, presentan una gran facilidad para el paso de sustancias. Ahora bien, con respecto a las venas van a presentar la misma estructura con respecto de las arterias, es decir, presentan una túnica íntima, una túnica media y una túnica adventicia. Las diferencias con respecto a las arterias radican en, por ejemplo, la ausencia de las membranas elásticas, la membrana elástica interna y membrana elástica externa. No hay membranas elásticas, con lo cual es más difícil el discernimiento de la separación entre las diferentes túnicas. Vemos la túnica íntima constituida también por células endoteliales, un epitelio plano simple con células poliédricas unidas a partir de una zónula ocludens, de una unión ocluyente. Luego la túnica media que contiene células musculares lisas y una cantidad variable de fibras elásticas. Y por último la túnica adventicia. Tejido conectivo laxo con las mismas características que las arterias, presenta fibroblastos, los vasa vasorums, los nervi vasorums y fibras musculares lisas. Estas venas van a tener, en el caso de aquellas que presentan una dirección de la circulación en contra de la gravedad, unos repliegues endoteliales que van a formar unas válvulas. Las válvulas permiten la circulación en el sentido correcto de las venas, es decir, evitan el reflujo venoso. Cuando existe una disfunción de una vena, se van a producir cuadros como por ejemplo las várices venosas o la insuficiencia venosa por una incapacidad de las venas de producir la circulación de sangre en el sentido correcto. Las venas que presentan válvulas, las venas valvulares o valvuladas, van a ser todas aquellas que presenten justamente una dirección de la circulación en contra de la gravedad, con lo cual las venas de los miembros inferiores van a ser las que están dotadas de mayor cantidad de válvulas. En esta ilustración vemos cómo a su vez la contracción muscular comprime la vena y permite la eyección de la sangre en el sentido adecuado. Aquí la visión con el endotelio, la túnica media y la túnica adventicia por fuera. Y allí células musculares lisas de tejido circundante. Por último, y para ya finalizar, vamos a hablar de los linfáticos. Los linfáticos van a formar parte de un sistema de circulación paralelo al cardiovascular o al circulatorio que estamos definiendo, que es el sistema linfático. Y a través del sistema linfático circula linfa, que es un líquido que contiene gran cantidad de proteínas y que retorna a la circulación sistémica a través de su llegada a los ángulos de Pirogov, ángulos yugulovenosos, yúgulos subclavios o confluentes yúgulos subclavios. Y aquí tenemos a la estructura de un capilar linfático. El capilar linfático se constituye a través de células endoteliales planas y una membrana basal ausente o muy discontinua, como vemos en este caso del ilustrado. Y este capilar linfático tiene gran facilidad para permitir el ingreso y salida de sustancias hacia y desde el capilar y otro tipo de vaso sanguíneo, como en este caso un capilar sanguíneo. La función del sistema linfático es la reabsorción del líquido intersticial.
Por lo tanto, cuando el sistema linfático funciona de manera errónea, se da lugar a un cuadro clínico que son los edemas, la extravasación de líquido en el espacio intersticial. Con lo cual aquí tenemos al capilar linfático con sus células endoteliales, células planas y esa membrana basal discontinua, membrana basal ausente. Muy bien, pues esto ha sido todo entonces con respecto a la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y servido y nos veremos en siguientes vídeos. Saludos.